Año 89 a.C. Mientras la República Romana contiene la rebelión de sus aliados itálicos, un escuadrón de caballería, integrado por jinetes hispanos, se embarca a orillas del Ebro, rumbo a Italia, con la misión de reforzar las posiciones republicanas contra sus antiguos socios itálicos de la región del Piceno. Nadie sabe que meses después, los equites reclutados en el Valle Medio del Ebro acabarían logrando el propósito más deseado entonces por las tribus itálicas, la ciudadanía romana. El desenlace lo conocemos hoy gracias al bronce de Ascoli, una inscripción hallada por azar en 1908, cuyo texto nos permite recuperar ahora el latido de la guerra social a través de sus protagonistas. La epigrafía militar es una de las evidencias más fiables para reconstruir el pasado romano, sobre todo en aquellos territorios en los que se produjeron movimientos de tropas legionarias. Me refiero a espacios fronterizos, áreas de conflicto o zonas de reclutamiento. Los momentos más turbulentos de la historia de Roma han dejado tras de sí no solo un rastro de destrucción y violencia visible en el registro arqueológico. También las fuentes epigráficas han servido para constatar episodios históricos cuya veracidad habría recaído en la dudosa imparcialidad de cronistas e historiadores afines a Roma. Es el caso del citado bronce de Ascoli, una placa metálica cuyo contenido nos devuelve a los días en que la República Romana encaraba sus últimas décadas de vida acosada por las reivindicaciones itálicas. Pongámonos en contexto. La ciudadanía romana venía siendo ya una petición recurrente por parte de algunos pueblos itálicos, caso de samnitas, marsos, picenos, lucanos, pelignos o apulios, tribus que aspiraban a la ciudadanía para gozar de los privilegios de los que eran sistemáticamente excluidos: participación en la vida política romana, exención de cargas tributarias, reparto de botines de guerra y otros asuntos. Un contexto de creciente desigualdad y agravios que detonaron en la llamada guerra social. El conflicto itálico alcanzó el clímax de tensión bélica en Asculum, la ciudad del Piceno en la que más sangre se derramó, mientras que en la ciudad de Corfinium se escenificó la proclamación de una nueva capital, bautizada como Itálica, con su propio senado y 2 cónsules, además de la desafiante acuñación de una nueva moneda en la que se mostraba al toro samnita corneando a la loba romana. Toda una afrenta que avivó las hostilidades entre romanos e itálicos. Pero el desgaste provocado por la guerra civil generó tal inestabilidad que el cónsul romano Gneo Pompeyo Estrabón no tuvo más remedio que promover la Lex Pompeya en el año 89 a.C., por la que todo ciudadano itálico no declarado en armas lograría al fin el ansiado ius lati o derecho de ciudadanía romana. Fue justo antes de que, en el año 89 a.C., Pompeyo Estrabón, por cierto el padre de Pompeyo Magno, lograra contener el último foco de resistencia en Asculum. Una victoria engañosa, más teórica que efectiva, que no aplacó el descontento social y que siguió evidenciando el deterioro republicano, porque ni la Lex Pompeya ni la Guerra de los Aliados trajeron la justicia social demandada por los itálicos, lo que sería un episodio más de lenta agonía republicana hasta su definitiva extinción décadas más tarde. Aquellos años de insurrecciones y revueltas quedaron registrados en los anales de la Roma tardorrepublicana, pero la verdadera intrahistoria de sus protagonistas, al menos algunos, quedó inscrita en el bronce de Ascoli. El documento, que ha sobrevivido a las corrosiones del tiempo, transcribe un decreto firmado por Gneo Pompeyo Estrabón en noviembre del año 89 a.C. En él se recoge el nombre de un escuadrón de caballería integrado por 30
jinetes, lo que en terminología militar romana se conoce como turma, es decir, una unidad auxiliar liderada por un decurio que prestó apoyo al ejército romano precisamente en el epicentro de la rebelión itálica, Asculum. El interés del bronce no reside solo en la constatación de un acontecimiento histórico, el asedio y la conquista de la ciudad, y la concesión de la ciudadanía romana a los participantes como recompensa. Caben otras lecturas, otros análisis. Por ejemplo, el origen de los jinetes, que aparece mencionado en el encabezamiento del propio texto. Turma Saluitana. No hay duda, se refiere a Salduye. Esto es, la ciudad prerromana, no está claro si celtíbera, eretana o ilergeta, sobre la que se fundaría más tarde Caesar Augusta, la actual Zaragoza. Es llamativo que en el desarrollo de la inscripción se citen los grupos étnicos de procedencia de los jinetes, excepto de los 4 primeros, seguramente porque procedían de la misma ciudad que daba nombre a toda la turma, Salduye. Y la mayoría de expertos sostiene que Salduye habría ejercido de centro de reclutamiento por su ubicación nuclear en el valle medio del Ebro y también por su fácil acceso al río. En cuanto a la procedencia geográfica y étnica de los miembros de la turma, si echamos un vistazo a las propuestas emitidas hasta la fecha, comprobamos que únicamente hay consenso en la identificación y correspondencia geográfica de 3 de los gentilicios inscritos en el bronce: Saluitana, hoy Zaragoza, ya lo hemos dicho antes, Ilerdenses, actual Lérida, y Segienses, la actual población de Egea de los Caballeros. El resto de los gentilicios siguen siendo objeto de discusión, aunque nadie duda que los topónimos aludidos en la inscripción harían referencia a ciudades comprendidas entre el valle medio del Ebro, el valle del Segre, y algunos territorios cercanos a los Pirineos. Ciudades que habrían pertenecido a tribus citadas por las fuentes, como los sedetanos, los ilergetes, los verones, los cerretanos, los lacetanos o los ausetanos. Pero más allá de las lecturas epigráficas y toponímicas, no debe pasarse por alto el análisis de todo lo que es el contexto histórico. Un análisis que nos obliga a preguntarnos: ¿por qué la República Romana recurrió a tropas reclutadas fuera de Italia para hacer frente a la guerra social, o la llamada Guerra de los Aliados? Obviamente porque sus anteriores socios o aliados, las tribus itálicas, se habían convertido en enemigos inesperados y eso les obligaba a plantearse nuevas fuentes de reclutamiento. Sin embargo, hay otro motivo. Se ha especulado que la elección de Hispania y la futura concesión de ciudadanía registrada en el bronce sea en verdad una hábil iniciativa de Gneo Pompeyo Estrabón en su afán de tejer y de consolidar clientelas fuera de las fronteras itálicas. De esta forma, el cónsul habría promovido la creación de redes clientelares para la gens Pompeya. No olvidemos que, aunque estemos en tiempos tardorepublicanos, eso es cierto, la voracidad de cónsules y generales procedente de las estirpes más influyentes anticipaba ya un contexto en el que el verdadero poder empezaba a recaer en militares con carisma que de alguna manera trataban de ganar adeptos a base de conquistas, de batallas y también de una oratoria demagógica. En el caso de la turma saluitana, tampoco es baladí el hecho de que las tropas reclutadas aquí estuvieran formadas por jinetes, es decir, nativos hispanos con posibilidades de tener un caballo en un territorio tradicionalmente asociado a la destreza ecuestre. Por lo tanto, estamos hablando de ciudadanos de estratos altos, de aristocracias locales, a los que Pompeyo Estrabón tenía interés en promocionar para de alguna manera atraer lealtades hacia la causa pompeyana y a los que de hecho premió con otro tipo de compensaciones materiales que ahora estáis leyendo en la diapositiva. Aunque es un tema discutido aún, se ha llegado a plantear que la batalla de Ilerda, que enfrentó a la facción pompeyana contra los ejércitos de Julio César en el 49 a.C., se hubiera desarrollado
en ese escenario porque los partidarios de Pompeyo contaban aquí con el apoyo de las clientelas forjadas en el pasado. Es decir, cuando el padre de Pompeyo Magno promovió el reclutamiento de la famosa turma saluitana. Otro asunto que late de fondo es hasta qué punto las iniciativas de los cónsules y generales tardo-republicanos se hacían en nombre del Estado romano. Sabemos que las concesiones de ciudadanía se hacían en nombre del Estado romano, pero quien las ejecutaba era un magistrado, el caso del cónsul Pompeyo Estrabón, y evidentemente era él quien se beneficiaba de simpatías y de adhesiones. Por cierto, aún nos queda por tratar la cuestión antroponímica, porque el bronce de Ascoli recoge una serie de nombres con interesantes pistas sobre su procedencia y grado de romanización, hasta el punto de que esta inscripción ofrece el elenco de antropónimos ibéricos mejor documentado hasta la fecha. No solo aparecen reflejados los nombres de los jinetes de la turma, también los nombres de sus padres. La fonética y la pronunciación de los equites hispanos evidencian su origen ibérico, pero hay una excepción. Me refiero a los jinetes ilerdenses. Si nos fijamos, tanto el praenomen como el nomen son netamente romanos: Quintus Otagilius, Gnaeus Cornelius, Publius Fabius, lo que contrasta con el resto del escuadrón, cuyos nombres sí son nativos. Bien, otro aspecto relevante es la abreviatura de Filius, con una F tras el patronímico, una fórmula que aparece en la totalidad de los jinetes y que viene a decir que tras la concesión de ciudadanía de la turma, los padres de los jinetes seguían siendo extranjeros, mientras que ellos, sus hijos, pertenecían ya a Roma, algo que da cuenta de los progresos de la romanización en el ámbito provincial. También hay nombres, si se leen, que sugieren una procedencia extranjera, posiblemente de la Galia, que en la imagen que hay proyectada ahora pueden leerse subrayados en color rojo. Tal evidencia pone de manifiesto la interacción y el mestizaje existente entre poblaciones de raigambre celta, caso de las tribus galas del norte, y los pobladores ibéricos del Valle del Ebro. Lo que está claro es que hoy el bronce de Ascoli sigue siendo objeto de controversia en algunas de sus interpretaciones antroponímicas y sociohistóricas, pero nadie duda de la vocación ecuestre de la Celtiberia, una destreza cantada por las fuentes y constatada en este incunable epigráfico que se exhibe ahora en los museos capitolinos de Roma.